es que no sé cómo. ¿La luz más mejor o...? Bueno. Igual un poquito. No, para sí. La proyección y todo mejor. O sea, que voy a mirar. Que la gente se va a dormir. Bueno, tenemos que esperar a todo. Ah, sí, esto es en inglés. Esto que va bien en inglés. Machín, ¿tú no vas a venir aquí? Pero luego... Ah, bueno, cuando salga yo, bueno, entras para hablar del grupo de lectura, ¿no? Ah, bueno. Vale. Así les damos unos minutillos más a los rezagados. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por venir hoy a esta conferencia y al inicio del taller y encuentro sobre qué hacer bajo la subsunción real. Voy a hacer una breve presentación de Bulegua para los que no conozcáis Bulegua y luego Machín y Aitor van a hacer una muy breve presentación hoy sobre el grupo de lectura, por qué se inicia este grupo y por qué hacemos este seminario. Y luego ya vamos a dar paso a Federico Corriente porque sobre todo tenemos muy poco tiempo. Empezamos hoy a las 7 y tenemos que terminar a las 9 de la noche, porque justamente después de esta conferencia hay otra actividad en un espacio también independiente aquí en el barrio, en Puerta, que es una presentación del artista Dani Yaría y la artista Pauline Cunier Jardín, y bueno, nos hemos puesto de acuerdo los dos espacios para hacer compatibles ambas actividades. Nada, comentaros, bueno, yo soy Leire Vergara y soy una de las miembros de Buleguas en Baki Barik, que en euskera significa oficina sin número, y es una oficina independiente que iniciamos 4 mujeres en 2010, todas nosotras provenientes de diferentes campos de la práctica desde las artes visuales, la práctica desde las ciencias sociales y desde la coreografía y la danza contemporánea. Y dentro de nuestro programa tenemos varias líneas, una de ellas la llamamos EGB, Educación General Básica, y de alguna manera hemos venido haciendo diferentes actividades, sobre todo lo que llamamos lecciones didácticas, pero también lecciones didácticas donde hemos invitado tanto a artistas como a pensadores, incluso académicos, a dar una lección didáctica sobre su práctica, ¿no? Pero otra de las actividades que forman parte de este programa de EGB son una serie de grupos de lectura. Empezamos con un grupo de lecturas feministas y el último grupo de lectura que hemos organizado dentro de este programa es el grupo de lectura que hoy nos hace reunirnos aquí, ¿no? Nada más deciros de Bulegua. Mañana haremos otra introducción a la mañana para dar inicio a todo el día de presentaciones y debate. Pero sí darles la palabra a Machín y Aitor, que han sido los coordinadores de este seminario, que bueno, los anteriores grupos de lectura los hemos coordinado nosotras, tanto Isabel de Naverán
Miren Jayo o Beatriz Cavia o yo, que somos las que conformamos Bulegua, pero esta vez hemos invitado a unos coordinadores externos a poner en marcha y también como a conducir y a cuidar este grupo de lectura, ¿no? Y bueno, sin más. Bueno, pues hablando con Leire, hace un año surgió un interés por tratar de entender qué es lo que estaba hablando en términos teóricos, nuevos entendimientos de lo que se puede hacer dentro de la política o nuevas corrientes que estaban tratando de analizar la situación de nuestros días desde una versión pues, bastante crítica. Y bueno, surge que amigos, gente muy cercana con la que he colaborado hace tiempo, han estado muy cerca de estas teorías comunizadoras que aquí casi nadie conoce, pero nosotros en el grupo de lectura hemos estado leyendo textos de EndNotes, que tenemos a Rob, a Zoe, que son del colectivo, y coincide que Federico es el traductor de estos textos, y por una serie de coincidencias y de afinidades, pues llegamos a él y se ha dado la ocasión de que se han generado una situación de conexiones en las cuales hay como una conversación continua entre la gente que ha venido y en el grupo de lectura hemos tratado de aprender al respecto de este tipo de discusiones que se están dando. Hay publicaciones, tanto de SIC como de EndNotes a la venta, por 7 euros, están ahí. Hay textos hoy en inglés de la presentación que está haciendo Federico hoy, pero también hay textos imprimidos para el grupo de lectura, porque el domingo tenemos la última sesión del grupo de lectura en la cual leeremos un texto de EndNotes que está work in progress, que se está todavía trabajando y están muy interesados en discutirlo. Y entonces, el texto imprimido está ahí y quien quiera pues, una versión digital puede dejar el email y se lo mandamos después. Y por supuesto, pues estáis invitados a venir el domingo. Y bueno, igual explicar un poco la razón del seminario es de alguna manera que concluir la dinámica que ha tenido el grupo de lectura. O sea, me preguntaban antes cuál era el objetivo del seminario y bueno, yo creo que de manera natural pues hemos tenido una dinámica de un grupo de personas que hemos ido haciendo las lecturas que no conocíamos, salvo el caso de Machín, que estaba más metido, no conocíamos estos temas y entonces hemos empezado a leer entre todos y a discutir entre todos y ir metiéndonos poco a poco en esta serie de cuestiones fundamentalmente de EndNotes. Y entonces el seminario es un poco como colofón final o tener en persona a la gente que está un poco produciendo en esta línea para discutir y comentar y bueno. Y la relación con Federico ya la explicó Machín, pero bueno, yo creo que es importante decir que de alguna manera para nosotros ha sido muy importante porque ha sido una mediación, o sea, en el grupo de lectura los textos los leíamos en inglés, el inglés no es nuestra lengua materna y de alguna manera teníamos, aunque podíamos manejarnos, teníamos dificultades con el inglés, pero bueno, había algunos textos que estaban en la propia web de EndNotes que estaban traducidos al castellano, entonces en algunas sesiones decidimos leer textos en castellano para facilitar el tema de la lengua y poder dedicar más energía a las ideas. Y bueno, pues Federico era quien estaba traduciendo esos textos y lo cual le agradecemos mucho porque nos ayudó mucho. Y bueno, pues ya darle paso. Como presentación, pues eso, que es traductor. Es suficiente. Ya está, que es traductor y que ha traducido muchas cosas importantes. Gracias. Bueno, gracias Aitor, lo primero, gracias por todo, y a Martín y a Leire. Yo quería decir, un poco antes de entrar en materia, porque vamos un poco justos de tiempo, que algunos de los textos y de las personas que aparecen repetidamente en esta presentación que he hecho, bastante gente estábamos al tanto de su existencia como hace 20 años o algo así, o más en algunos casos, ¿no? Lo que pasa es que no
no habíamos atado cabos, ¿no?, con lo que pudo haber pasado en ciertos ambientes o medios hace muchísimos años, porque no había ninguna información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, yo, un poco a raíz de una traducción de un libro que se llama Los obreros contra el trabajo, de un señor que se llama Michael Seidman, donde habla de la extrema izquierda francesa de los años 70 que influyó sobre él. Bueno, yo más o menos deduje de quiénes podía estar hablando y había estado haciendo indagaciones con alguna gente de Barcelona que eran bastante parcos en sus explicaciones. La verdad es que no me decían nada, eran muy amables, pero no daban muchas pistas. Y en otra ocasión vino también a Barcelona un señor que se llama Loren Goldner, que tiene una página que se llama Break Their Haughty Power, que os recomiendo mucho echar un ojo. Hay algunas cosas traducidas también, que también parecía como muy hostil, ¿no?, al medio este de los comunizadores, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a atar cabos, a mirar cosas que tenía por ahí viejas o que había visto en internet hacía no mucho, y bueno, veí que ahí había pues lo que suele llamarse barro, ¿no? Y entonces pues empecé a tirar un poco del hilo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los ejemplos es un poco la cita esta con la que empiezo el texto, que es un intercambio de correspondencia entre un colectivo sueco que se llama Riff Raff y Gilles Dauvé, ¿no?, donde Dauvé cuenta muchas cosas, pero entre ellas habla un poco del tema del término este de la comunización, de dónde salió, y de sus relaciones con el medio de donde salió también la teoría de la comunicación, ¿no? Dice lo siguiente: por lo que yo recuerdo, la palabra en sí surgió entre 1972 y 1974 entre varias personas críticas con la internacional situacionista, la izquierda alemana e italiana, etc., pero inspiradas por ellas. Tal vez la primera persona en emplearla fuese Pierre Guillaume, el librero y exmiembro del Socialisme ou Barbarie de la Vieille Top, que así se llamaba la librería. Desde luego fue el primero en dar a este concepto su importancia. Tal vez el término lo acuñara Dominique Blanc, en aquel entonces principal animador del grupo La Guerra Social y autor de un ensayo muy estimulante y pionero, Un mundo sin dinero. La lástima es que esta noción tan decisiva no fue realmente desarrollada por el pequeño medio en el que se originó, lo que quizá fuese un indicio de la debilidad del movimiento comunista, como movimiento social, no solo de individuos como tú y yo. Y un poco más adelante dice: de todos modos, nunca me he topado con otra cosa que hostilidad por parte de los herederos de la izquierda germano-holandesa, de ICO y últimamente de Chance et Mouvement. Supongo que su agresividad procede de una profunda incomprensión. Inspirarse tanto en Bordiga como Panekoek debe producirles a ellos la misma impresión que a mi madre el travestismo. Bueno, quizá un artículo sobre el proceso de nacimiento de la teoría de la comunicación a partir de sus orígenes en la crítica de la ultraizquierda y su recepción en España debería comenzar con una referencia a uno o dos homólogos españoles de los teóricos revolucionarios como Luxemburgo, Gorter, Panekoek o Bordiga, que salieron a la palestra a raíz del ciclo mundial de luchas obreras revolucionarias que comenzó en 1917. Ahora bien, no se nos viene a la cabeza un solo nombre. Se trata de un hecho muy llamativo sobre todo cuando tenemos en cuenta que en 1917 España fue escenario de una huelga general revolucionaria y que, según el libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, la revolución de 1936 supuestamente creó, y cito, el esbozo más avanzado de un poder proletario que jamás haya existido. Si esa afirmación es correcta, entonces solo cabe preguntarse por la falta de impacto teórico de este levantamiento revolucionario comparado con sus predecesores rusos, alemanes e italianos. A despecho de la ingente bibliografía existente en torno a la Revolución Española, cuyos mejores títulos significativamente se deben en su práctica totalidad a autores extranjeros, esta ausencia parece confirmar el viejo dictamen bordiguista, según el cual los acontecimientos españoles de 1936 se limitaron a corroborar en negativo las lecciones teóricas extraídas muchos años antes por la izquierda comunista en Alemania e Italia. En lugar de atribuir este vacío teórico a alguna forma de miseria intelectual autóctona endémica, más bien habría que explicarlo, al menos en parte, señalando que los revolucionarios europeos antes mencionados
tuvieron que lidiar con los desafíos planteados al movimiento obrero internacional por la transición capitalista entre subsunción formal y subsunción real, y cuya etapa decisiva no se alcanzó realmente en España hasta el Plan de Estabilización franquista de 1958. A lo que sí contribuyó enormemente la Revolución Española, en cambio, fue a consolidar la credibilidad ideológica de la oposición fascismo-antifascismo. El telón de fondo ideológico sobre el que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, que allanó mundialmente el camino a esa transición global bajo hegemonía estadounidense. De paso, al pregonar las virtudes de la democracia y la gestión obreras, el llamado corto verano de la anarquía también ofreció a la izquierda no estalinista la duradera imagen de una solución antiautoritaria al enigma de la abolición del capitalismo, que dio pie a la mitificación épica de la faceta revolucionaria de la Guerra Civil Española como una de las cimas de la celebración acrítica del lado invicto que presuntamente acompañó a las luchas obreras del periodo 1917-1968. Gracias. Lejos de dar paso por fin a ese lado invicto, los consejos obreros, la democracia directa, la lucha contra la burocracia sindical, mayo del 68 y los años inmediatamente posteriores demostraron ser el canto de cisne del movimiento obrero y de su eje principal, la afirmación del poder de la clase obrera. De hecho, una de las lecciones fundamentales de esos años fue que en lo sucesivo la revolución social iba a ser menos una cuestión de poder obrero que de subversión y transformación conjunta de las esferas de la producción y de la vida cotidiana, lo que a su vez exigía ir más allá de las cuestiones de organización, gestión y toma de decisiones como el alfa y el omega de toda actividad revolucionaria. De forma lenta pero inexorable, la noción de lo que entrañaría la abolición del capitalismo comenzó a mutar de manera radical. El reconocimiento de que reemplazar al partido de vanguardia leninista por formas de organización ultrademocráticas y antiautoritarias no iba a la raíz del problema no fue sino un primer ajuste de cuentas, seguido inmediatamente por el rechazo a la necesidad de un periodo de transición tras la conquista del poder. Esa noción fue reemplazada por el concepto de comunización, es decir, la adopción inmediata de medidas comunistas con el objetivo simultáneo de iniciar la abolición del proletariado y socavar las bases materiales de la contrarrevolución. Al igual que había sucedido en otros puntos de inflexión en la historia del movimiento comunista, las innovaciones teóricas de la década de 1970 no fueron simples fantasías de un puñado de reformadores del mundo, sino conclusiones extraídas de las nuevas formas adoptadas por la lucha de clases en esos años, tales como la propagación del sabotaje, el absentismo y otras formas de rechazo del trabajo, así como por la aparición de nuevas luchas surgidas fuera de los centros de trabajo, en el ámbito de la reproducción social, como los disturbios en los guetos, el movimiento feminista, las revueltas carcelarias, el ecologismo o el movimiento antinuclear. Todos estos movimientos podían considerarse como otros tantos rechazos de la centralidad del trabajo y de la identidad obrera como base de la revolución social, y aparecieron en el preciso momento en que la desvalorización global del capital estaba poniendo fin a la expansión mundial de la clase obrera productiva. En consecuencia, cada vez comenzó a apreciarse más que el antagonismo de clase era solo una de las formas mediante las que el capital configuraba el acceso desigual al trabajo asalariado junto a otros factores como la raza, el género, la sexualidad o la nacionalidad. Al mismo tiempo, la crisis de la identidad obrera también fue el comienzo del fin de la falacia de que la característica que define a los proletarios y constituye lo único que realmente tienen en común, a saber, su mutua separación y atomización, podía ser superada por alguna modalidad de acción política. Estos solo podían acabar con esta separación, se argumentaba ahora, destruyendo activamente los fundamentos de su propia existencia como clase. Otra consecuencia del rechazo de la identidad obrera fue que las nociones de conciencia de clase y organización revolucionaria también fueron puestas en tela de juicio y atacadas como instrumentos con los que los rackets, mafias políticos, rentabilizaban lo que algunos denunciaban ahora como su equivalente general y moneda de cambio,
el proletariado como sujeto y como representación. Pese a que no se limitó en modo alguno a las naciones capitalistas más avanzadas, la creciente revuelta contra el trabajo sin duda tuvo su expresión teórica más clara en países como Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Escritos pioneros como el texto de 1973, Lip y la contrarrevolución autogestionaria, del grupo Negation, que se publicó en el 75 en Detroit por una editorial llamada Black and Red, el Lordstown 72 o Los sinsabores de la General Motors, panfleto del año 73 de Les Amis de 4 millions de jeunes travailleurs, o el extenso folleto de 1978, El rechazo del trabajo, hechos y discusiones de Change et Mouvement, que también se editó al año siguiente en el Reino Unido. Y por cierto que ninguno de estos textos se tradujo jamás al castellano. Dieron cuenta tanto del rechazo del trabajo como de los seísmos de horror e incomprensión que desató entre la ultraizquierda consejista establecida. Sin duda sería muy revelador estudiar en detalle las crisis que devastaron al medio ultraizquierdista francés a comienzos de los años 70 y que anticiparon en gran medida los sucesos mucho más conocidos que tuvieron lugar algunos años más tarde en Italia. El hecho de que se sepa tan poco acerca de este capítulo turbulento de la historia del medio ultraizquierdista no se debe a su falta de interés, sino al deseo de sus actuales herederos de enterrar en el olvido una fase molesta y engorrosa de su pasado. Si la crisis de la ultraizquierda hizo desaparecer para siempre a muchos de estos grupos, otros reagruparon fuerzas y evolucionaron hasta convertirse en grupúsculos neo-ortodoxos que combinaban el legado del bordiguismo con el del consejismo germano-holandés, a la vez que erradicaban de sus filas la corrosiva crítica situacionista del militantismo y de la vida cotidiana, calificándolas como manifestaciones intelectuales de una especie de pequeña burguesía contestataria. En los balbuceos iniciales de lo que ha acabado por conocerse como teoría de la comunización comenzaron como una crítica a las limitaciones del consejismo y la autoorganización obrera en el seno de la red francesa Information et Correspondance Ouvrière, que era fruto de una escisión del grupo Socialismo o Barbarie que se produjo en el año 58. ICO agrupaba militantes de fábrica de tendencias políticas diferentes, anarquistas, marxistas, gente no alineada o no definida, que estaban unidos por fuertes convicciones sobre la lucha de clases y por la hostilidad a elaborar una teoría coherente que, según ellos, conducía inevitablemente a la dominación de élites intelectuales o burocracias. Durante mayo del 68, ICO había desempeñado a todas luces un papel bastante lamentable. Fiel a sus principios antivanguardistas, se limitó a celebrar reuniones periódicas en el centro universitario Saint-Cyr y se atuvo a su práctica habitual de hacer circular información sin comprometerse en ninguna forma de acción colectiva ni participar en la coordinación de los comités, con el pretexto de que estos solo representaban a una minoría de trabajadores. En la práctica, y en función de su afán por mantener sus principios antivanguardistas, ICO terminó condenando lo que constituyó precisamente el aspecto más subversivo de mayo del 68, que era el establecimiento de contactos entre minorías de trabajadores radicales fuera de los lugares de trabajo y de vínculos con revolucionarios no obreros. Y así un poco se puede contar a título anecdótico que no deja de ser interesante que el sindicato CGT del Partido Comunista Francés esgrimió este mismo argumento obrerista para denunciar las tentativas de esos comités de ponerse en contacto con los trabajadores de varias empresas en huelga durante mayo del 68. De todos modos, antes de eso, ICO había recibido varias críticas por parte de la Internacional Situacionista, que René Riesel resumió como sigue en el último número de la revista International Situationiste. En la actualidad existen organizaciones que simulan no serlo. Este hallazgo les permite evitar ocuparse de la más elemental clarificación de las bases, a partir de las cuales reúnen a no importa quién, con la etiqueta mágica de trabajador, no rendir cuentas a sus semimiembros de la dirección informal que ejercen algunos, decir cualquier cosa y, sobre todo, condenar indiscriminadamente cualquier otra organización posible y cualquier enunciado teórico como maldito de antemano. Si tuviéramos que depender idealistamente del concepto consejo o, lo que resulta aún más irrisorio, de la inactividad práctica de ICO para excluir toda ideología en los consejos reales,
cabría esperar lo peor, pues hemos visto que la experiencia histórica no justifica optimismo alguno a ese respecto. A lo largo de los años siguientes, ICO fue constantemente criticada de manera implacable, la mayoría de las veces por individuos y grupos que se habían unido a la red tras mayo del 68 y que posteriormente la abandonaron. La más conocida e incisiva de esas críticas fue el texto de Jean Bagot, que es su seudónimo de Gilles Dauvé, del año 1969, Leninismo y ultraizquierda. 3 años más tarde, en un artículo publicado en el primer número de la revista Le Mouvement Communiste, Dauvé resumió los procedimientos que había empleado la dirección informal de ICO durante la reunión nacional de 1969 para evadir que se debatiera sobre ese texto. Y dice así: pese a estar dirigido explícitamente contra ICO, en el transcurso de los debates este texto no fue criticado en ningún momento por los miembros de ICO. Dejaron a un grupo de anarquistas, término que utilizamos a falta de otro mejor y sin el matiz peyorativo habitual entre los marxistas, el cometido de atacarnos del modo más indescriptiblemente confuso. Si el leninismo no hubiera existido, habría habido que inventarlo entonces, ya que constituía el único elemento que unía de manera obvia a todos los allí reunidos. Las actas oficiales de la reunión reprodujeron posteriormente el texto y ofrecían un resumen del debate como si éste hubiera tenido lugar en realidad. Esta forma de esquivar la crítica es tanto más fácil, dado que ICO pretende no ser un grupo dotado de una teoría propia. Nada es peor que la burocracia informal segregada por la democracia institucionalizada. Son varios los ejemplos que demuestran que ICO como buzón es un mito y lo mismo cabe decir de ICO como espacio de debate. En ICO se puede debatir sobre cualquier cosa menos aquello que pondría en cuestión la naturaleza misma del grupo. Y cierro la cita. Dice, con posterioridad, quizá para evitar ser equiparado con la legión de intelectuales modernistas que por aquellos años se entregaron con tanta autocomplacencia a la tarea narcisista de revolucionar la teoría revolucionaria, Dauvé optó por no hacer demasiado hincapié en las innovaciones teóricas que rodearon a estas escisiones. Tal vez, como apunta él mismo, esto haya que achacarlo a la debilidad del movimiento comunista o a lo que viene a ser lo mismo, a saber, que el periodo mismo estuvo mucho más caracterizado por la muerte de lo viejo que por el nacimiento de lo nuevo. Gran parte de la actividad del propio Dauvé en esos años, por ejemplo, giró en torno a ajustar cuentas con el pasado y dar a conocer el legado de la izquierda comunista italiana y germano-holandesa, en gran medida dadas a conocer gracias a Invariants, la publicación neobordiguista de Jacques Camat, lo que quizá también explique que los escritos de Dauvé circulasen de manera relativamente amplia entre grupos e individuos mucho más afines a las perspectivas de la ultraizquierda o del anarquismo que a las de representantes contemporáneos de la teoría de la comunicación como Théorie communiste y Endnotes. En cualquier caso, en aquel entonces y durante muchos años después, no parece haber existido prácticamente ninguna conciencia de la profundidad de la ruptura que se había producido. Y, entre tanto, en 1973, ICO llega al final de su andadura y en el 74-75 surgió Change the Movement a partir de sus fragmentos supervivientes y algunos de sus contactos internacionales. Sin embargo, más allá de la insistencia general en la autonomía como rasgo distintivo que separaba al nuevo movimiento del viejo, no parece que la transición de ICO a Change estuviera acompañada por una renovación teórica sustancial. Y cito lo que Change dice de sí mismo. Change no es un grupo en el sentido político tradicional con el que se emplea esta palabra en el medio izquierdista. La forma más precisa de definir a Change sería llamarlo una red. Los contactos entre estos grupos e individuos ya existían antes y en la mayoría de los casos desde hacía bastante tiempo. Había muchos más individuos repartidos por todo el mundo occidental que estaban en contacto con ese núcleo y el vínculo entre ellos no estaba constituido solo por publicaciones o el intercambio de correspondencia, sino también por reuniones internacionales. Quienes participaban en este proyecto decidieron no molestarse en clarificar los puntos de vista que compartían, cosa que suele acompañar al nacimiento de un nuevo grupo, sino aceptar el acuerdo tácito existente. Tenemos pocas nociones preconcebidas y fijas que limiten nuestra recopilación de informaciones o de análisis relativos
al significado de los conflictos de clase actuales o las formas que estos conflictos adoptarán en el futuro. Lo que importa no es lo que piensen los trabajadores, ni siquiera sobre sus propias luchas, sino lo que realmente hacen y el significado real de esa actividad. Creemos que tenemos que aprender de estas luchas y tener en cuenta sus vínculos con el movimiento general de luchas y la situación del capitalismo en su conjunto. Por consiguiente, despreciamos el recurso a los faroles, a la retórica hueca o a proclamaciones autocomplacientes y ofertas de consejos o lecciones a los trabajadores. Consideramos esa actitud como una concepción elitista que aspira a utilizar y dominar las luchas obreras. Con todo, tanto la crisis de ICO como la posterior fundación de Echange estuvieron profundamente marcadas por los dolores de parto de la teoría de la comunicación, y ambos grupos también fueron pioneros del enfoque organizativo preferido por la mayoría de militantes y activistas contemporáneos, la autonomía. Este término, cuyo significado ha evolucionado considerablemente con el tiempo, aludía en un principio a la autonomía de los trabajadores de los partidos políticos y sindicatos. Después pasó a designar la autonomía de diferentes fracciones del proletariado, como mujeres y minorías étnicas, de la clase obrera como sujeto presuntamente monolítico, y finalmente ha terminado por referirse a agrupaciones organizadas de manera horizontal que se consagran a proyectos militantes que tienen escasa o nula relación con los sectores de población no activistas y que emplazan a sus pares a coordinarse democráticamente entre sí para hacer converger esferas de actividad y de activismo separadas. En un artículo reciente, Dové hace algunas observaciones pertinentes sobre la relevancia de este enfoque en los tiempos que corren, en los que la construcción de partidos ha sido reemplazada por la, comillas, concienciación, y en los que la mayoría de activistas ha dejado de centrar sus esfuerzos en reclutar y dirigir a otros, pero sin haber dejado de creer que, en tanto depositarios de la conciencia, tienen la misión especial de informar. Y dice así: Informations et correspondants ouvriers, y ahora Échange de Mouvement, decían no tener ninguna teoría, salvo la de que solo los proletarios podían determinar sus propios métodos y objetivos. Del mismo modo, miles de infoquioscos y de colectivos indie media dicen no tener ninguna doctrina específica, marxista, anarquista, ecologista, feminista o lo que sea. Y proclaman que su única finalidad es servir de lugares de encuentro y centros de comunicaciones destinados a promover las luchas sociales, con la diferencia de que el sujeto histórico ya no es la clase obrera, sino el pueblo, el famoso 99%. Actúan como si lo que los situacionistas habían llamado la condena a la inexistencia de ICO se hubiera invertido en la condena a la presencia en línea 24 horas al día y 7 días a la semana. Aún así, la información sigue siendo la prioridad principal y demasiado a menudo dotada de rasgos similares a la de los medios de comunicación burgueses: flujo constante de datos, sobrecarga informativa, obsolescencia y sensacionalismo. Como nota final, señalemos que el libro Nihilist Communism, cuyos autores, que antes me ha dicho Rob, que no es un autor sino dos, firma con el seudónimo de Monsieur Dupont, establece una continuidad general de estas prácticas organizativas y perspectivas teóricas con la política democrática del izquierdismo de toda la vida, y subraya que el enfoque de Echange no solo es modesto, sino también muy conveniente para mantener buenas relaciones con el medio revolucionario establecido. Echange dice que su actividad podría acabar siendo de utilidad para otros, pero no investiga realmente a fondo lo que eso significa. Una de las razones por las que Echange no parece investigar este aspecto de su actividad podría ser que lo que realmente tendrían que hacer, de acuerdo con su propia lógica, es ir en contra de la mayor parte del medio revolucionario comunista y anarquista. Llevar la lógica de su posición al ruedo del medio comunista como argumento explícito supondría el riesgo de ser totalmente rechazado por este. Seguir semejante rumbo teórico lleva a darse cuenta de que, en un aspecto importante, la diferencia real entre los proyectos del anarquismo y los de la mayor parte del comunismo y su presunto enemigo mortal, el leninismo, es escasa. Si uno llega a esa conclusión, entonces se quedará sin la mayor parte de los amigos que tenga en el medio político. Eso es algo que Echange parece haber tratado de evitar y, en efecto, gracias a eso, han logrado conservar cierto respeto entre el medio comunista a lo largo de los años. Bueno, con esto llego un poco al final de la primera sección del texto.
Y ahora voy a hablar un poquito de la relación entre el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, y los Dauvé y la gente que está agrupada entre una librería, la Vieille Top de París. Dice, dado que la oleada huelguística española de finales de los años 60 y principios de los 70 fue contemporánea del ciclo de luchas que originó la teoría de la comunización, sería lógico suponer que hubiera cierto contacto entre los revolucionarios españoles de esa época y los pioneros de la teoría comunizadora. El interlocutor en esa comunicación no fue otro que el Movimiento Ibérico de Liberación, grupo de agitación armada conocido sobre todo por la ejecución de uno de sus miembros, Salvador Puig, por el Estado español en 1974. La historia y las actividades del MIL, sin embargo, tienen interés en sí mismas, ya que expresan las debilidades y contradicciones más generales del movimiento obrero autónomo español que estaba rompiendo a finales de los años 60 con las organizaciones de la izquierda española y al que el MIL estaba estrechamente vinculado. Los miembros del MIL escogieron deliberadamente el término agitación armada para desvincularse de la noción de que el grupo fuese una especie de vanguardia armada y demostrar así que no pretendían dirigir la revolución futura y que el único fin de los atracos que realizaban era llevar a cabo actividades de apoyo a las luchas obreras en el área de Barcelona. Ahora bien, no se puede negar que el MIL sí tenía una concepción vanguardista de su papel en la medida en que esperaba que núcleos armados como el suyo proliferasen dentro del movimiento obrero y acelerasen la lucha de clases. En efecto, si los grupos leninistas de la época intentaban introducir la política en las llamadas luchas económicas, el MIL, por su parte, aspiraba a radicalizar esas luchas mediante su ejemplo y aportándoles fondos expropiados. Con el tiempo, la contradicción entre el proyecto inicial del MIL y la realidad de aquello en lo que se había convertido, a saber, un grupo de revolucionarios profesionales especializados, fue criticada desde sus propias filas y en agosto de 1973 el grupo anunció su disolución a través de un documento público en el que proclamaba, entre otras cosas, la organización, la política, el militantismo, el moralismo, los mártires, las siglas, nuestra propia etiqueta han pasado al viejo mundo. Lamentablemente, sin embargo, los mismos autores de este documento contemplaban la disolución del grupo más como una forma de evitar que se transformaran en una especie de vedette colectiva que como autocrítica de su práctica anterior. En lugar de concluir que los núcleos permanentes especializados en la violencia eran superfluos, consideraron que en lo sucesivo tales núcleos habrían de actuar de forma autónoma, es decir, de manera informal, difusa y descentralizada. Con todo, y a pesar de su perspectiva situacionista general y sus ilusiones acerca de la agitación armada, el MIL estuvo claramente influenciado por los precursores de la teoría comunizadora contemporánea, como pone de manifiesto la correspondencia entre el grupo y los miembros de la librería La Vieille Top de París. Según nos dice Sergi Rousseff Cordovilla en Un esbozo de la historia del MIL, es innegable que las inspiraciones teóricas del MIL se encontraban aquí, en el comunismo consejista, en el bordiguismo y el situacionismo, y no en el anarquismo como tanto se ha repetido y se continúa repitiendo. En este devenir teórico del grupo, en el que el personaje clave es Santi Soler, aparece uno de los factores importantes, pero a la vez más ignorados en la historia de esta experiencia: el papel de clarificación y orientación teórica que tuvieron respecto al MIL los miembros del grupo informal que se reunía en la librería La Vieille Top en París. Esta librería no fue solo la fuente más importante donde provienen los textos teóricos que influenciaron al MIL, sino que sus miembros, especialmente Pierre Guillaume y sobre todo Jean Barrot, se convirtieron en los principales interlocutores con quienes se discutían estos textos y la situación política general. Barrot estableció una notable relación con Santi Soler y fue una influencia constante en las cuestiones teóricas e incluso desempeñó un papel en la autodisolución del grupo en 1973. En vista de esto, resulta francamente sorprendente que en el ya nutrido corpus de obras publicadas sobre la historia del MIL nadie parezca haber señalado hasta la fecha que una de las frases más frecuentemente citadas del grupo, la organización es la organización de tareas, apareció por primera vez en abril de 1972 en la revista Le Mouvement Communiste, en el mismo artículo de Dauvé en el que éste criticaba a ICO el fetichismo organizativo, la democracia obrera y la competencia política entre revolucionarios como una expresión más de la realidad dominante.
Por su parte, Rusés Cordovilla, que sin duda es el historiador del 1000 más serio y concienzudo, no solo atribuye erróneamente dicha frase a Santi Soler, sino que agrava la confusión contraponiendo la influencia bordiguista de su verdadero autor, Dauvé, supuestamente expresada en el hecho de que éste continuase utilizando el término partido, a las concepciones organizativas de Soler. Desde luego, ninguno de los otros grupos autónomos entonces existentes en España o en los años inmediatamente posteriores se atrevió jamás a poner en tela de juicio los conceptos de organización revolucionaria o de conciencia de clase. Por otra parte, también es cierto que, a diferencia de los grupos francés e italiano Negation y Lud, por ejemplo, el 1000 nunca proclamó explícitamente el fin del movimiento obrero, perspectiva que habría parecido un tanto prematura en una España en pleno apogeo del movimiento asambleario y en la que por aquel entonces las luchas radicales fuera de los centros de trabajo todavía eran una rareza. A la luz de esto, resulta tentador contrastar las perspectivas y actividades aceleracionistas del 1000 con el cariz que tomaron los acontecimientos en Italia, donde a medida que comenzó a debilitarse el ímpetu subversivo en las fábricas, muchos revolucionarios empezaron a poner el acento en las luchas del ámbito de la reproducción social, a la vez que adoptaban una perspectiva inmediatista orientada a, comillas, vivir el comunismo aquí y ahora, y se distanciaban progresivamente de la clase obrera industrial. Esto llevó a ciertos grupos a teorizar las prácticas ilegalistas como la forma más coherente de rechazo del trabajo, en contraste con la perspectiva del 1000, que justificaba tales prácticas como una forma de apoyar las luchas obreras y acelerar la llegada a la revolución. De manera paradójica, en el contexto italiano, la crítica situacionista del sacrificio desembocó en la sustitución de la moral militante por requisitos abstractos de radicalidad en el marco de una ideología cada vez más individualista de la autonomía. En consecuencia, las tareas de transformación social, hasta entonces subordinadas al éxito del proceso revolucionario en su conjunto, pasaron a depender ahora de la capacidad del individuo para criticar la vida cotidiana y del grado en que éste o ésta había roto con la forma de vida dominante. Y a medida que las perspectivas revolucionarias fueron esfumándose, este punto de vista evolucionó hacia un sectarismo basado en la hostilidad hacia la clase obrera, considerada ahora como contrarrevolucionaria, la defensa de la delincuencia como único modo respetable de supervivencia y el sometimiento de nuevos miembros a ritos de iniciación y exámenes de radicalidad. En España, por el contrario, la transición a la democracia, emprendida en 1976, cortó de raíz cualquier convergencia potencial entre los conflictos industriales y las incipientes luchas que comenzaban a darse en el ámbito de la reproducción y la crítica de la vida cotidiana. De ahí que estas últimas, en lugar de prolongar una ofensiva obrera ya en vías de contención, adquirieron una marcada impronta de repliegue defensivo ante la dura realidad impuesta por la estabilización política y la crisis económica. Así, la explosión contracultural asociada a publicaciones libertarias como Ajo Blanco, Star o Bicicleta, por tanto, se fusionó rápidamente con los fenómenos del desencanto y el pasautismo, definido como una mezcla de indiferencia, animadversión y cinismo hacia las nuevas instituciones y la idea de cambiar el mundo, combinada con la voluntad de evitar el trabajo todo lo posible. Y a medida que la transición a la democracia avanzaba, muchos de los que habían participado en el movimiento obrero autónomo de la década de los 70, entre ellos algunos antiguos miembros del 1000, optaron por participar críticamente en la refundación de la CNT, estratagema de autodefensa colectiva de la que de algún modo esperaban que les iba a ahorrar el precio de una derrota histórica. Pero por sí solo, este episodio dice mucho acerca de las ilusiones y las limitaciones del movimiento autónomo español de la década de 1970. El resultado fue un fiasco catastrófico y para 1979 la mayoría de estos individuos y grupos habían abandonado la organización o habían sido expulsados de ella. El 1000 no tuvo continuidad, pero parte de su plan para una biblioteca socialista fue heredado por el proyecto Etcétera y acabó editándose bajo el título Crítica de la Política. De hecho, según Sergi Rousès, a mediados de la década de 1970, uno de los fundadores de Etcétera fue el exteórico del 1000, Santi Soler. La influencia de los precursores de la teoría comunizadora contemporánea era evidente tanto en los títulos elegidos
como en las breves introducciones teóricas con las que se prologaron algunos de estos textos, entre otros Un mundo sin dinero 1 y 2, las glosas críticas marginales sobre el artículo El rey de Prusia y la reforma social de Marx, que había traducido Jacques Camat y lo había publicado en la primera serie de su revista Invariants, y además de un par de artículos de Bordiga bajo el título La ilusión democrática. Una buena muestra de la influencia de los primeros comunicadores en el grupo, etcétera, de aquella época, es la que figura en la advertencia que aparece en la introducción al folleto del año 79, Apuntes sobre la autonomía obrera, que incluía una traducción del texto Nuevo Movimiento de Henri Simon, así como otro del grupo Collegamenti sobre el movimiento italiano del 77. Y dice así: si estuviéramos atentos al periodo de creciente desencanto entre las militancias que vemos a nuestro alrededor y a su significado profundo, comprenderíamos que el fenómeno que se abre ante nuestros ojos es justamente el inverso de una alternativa. La autonomía no es tanto el paso previo, cuanto el resultado que, a no tardar, habrán de plantearse cuantos aún hoy se empeñan en seguir la senda de la política, aunque sea la de la política autónoma o la política libertaria. Conviene señalar, de todos modos, que desde su creación, el Boletín Barcelonés, que en 1983 comenzó a aparecer bajo el título Etcétera, pese a algunas afinidades iniciales con el grupo francés La Guerre Sociale, abrazó una amalgama teórica ecléctica que combinaba la perspectiva general de la vieja ultraizquierda, en buena parte ya convertida al evangelio de la autonomía, con los puntos de vista antitecnológicos de publicaciones como The Fifth Estate y Radical Science. De ahí que no exista continuidad alguna entre la serie crítica de la política, publicada por el grupo Etcétera, en la que es patente la influencia de los precursores de la teoría de la comunicación, y las reflexiones contenidas en el boletín del mismo nombre, que, más allá de la adhesión general a una perspectiva genérica autónoma y salvo indicación expresa de lo contrario, han de considerarse, al igual que las que aparecen en Échanges de Mouvement, estrictamente como opiniones individuales. La última muestra importante de la influencia de la teoría comunizadora temprana durante casi 2 décadas coincidió con la aparición de Marxismo, señas de identidad, un breve librito escrito en 1980 por el ex teórico del MIL, Santi Soler. Redactado en un estilo ágil y accesible y abiertamente presentado como un intento de hacer balance de la derrota de la generación de los años 60, pretendía reivindicar al mismo tiempo el valor de uso de la teoría marxista desde una perspectiva libertaria. En él, además de introducir al lector a Bordiga y a los situacionistas, Soler intercala entre sus comentarios frecuentes citas de Daudet, así como referencias a Camat y al proyecto Etcétera. Al hablar de la teoría de la conciencia separada como coartada para justificar el poder de los rackets políticos, Soler dice: pero hay formas más sutiles de establecer saberes separados, formas aparentemente no ideológicas. Si el tema de la conciencia de clase no se refiere a una actividad práctica, a la vida real de la clase obrera, si implica una especie de intelectualismo o de saber separado, tanto da que el disfraz con que se cubra sea Lukács como Lenin. Debajo del joven Lukács se esconde precisamente la pesadilla bolchevique leninista. Debajo de la conciencia como teoría separada, lo que de verdad hay es el poder separado, o por lo menos su justificación última. Lo que se oculta, pues, detrás de todos esos pretextos, teoría socialista, conciencia de clase, autonomía obrera, organización en consejos, etc., no tiene nada que ver con la autorrealización del proletariado. Esta pasa indefectiblemente por su autosupresión. No hay pretexto que valga para hacernos admitir otra noción organizacional que no sea la mera y simple organización de tareas. Ni militancias, ni siglas, ni, por supuesto, mártires o mitos. La organización es la organización de tareas, así de sencillo. Bueno, esta sección simplemente quería cerrarla con la mención de que durante casi 20 años después de la aparición de este libro no se publicó nada que tuviera relación con Daudet y compañía hasta que Clinamen, que apareció en el 2003 en el medio anarquista madrileño, empezó a redescubrir y publicar algunos viejos textos sobre los movimientos de los años 70. Y ya con esto paso a la última sección, sobre el 15M, desde el 15M hasta el presente. Y allá vamos. Una de las principales repercusiones del movimiento 15M ha sido que tanto la cuestión de las limitaciones de la autoorganización
como la de los límites de la política, vuelven a plantearse de nuevo, si bien en unas condiciones radicalmente distintas. Las nuevas formas de protesta que saltaron a la palestra en mayo de 2011 representan una primera respuesta masiva a la reestructuración capitalista iniciada en la década de 1980, que ha ido desplazando paulatinamente el eje de las luchas sociales del ámbito de la producción a la esfera de la reproducción social. Basta con pensar, por ejemplo, en todas las repercusiones que ha tenido la entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral y que en última instancia está en el origen de la actual crisis política. Pese a ser de naturaleza interclasista y política y que a primera vista carezcan del dinamismo históricamente asociado a las luchas obreras, estas luchas han involucrado a una masa cada vez mayor de población excedente, de parados y de empleados en precario. Esta proliferación de movimientos autoorganizados que denuncian la política realmente existente en nombre de una demanda generalizada de reformas políticas y económicas surgió apenas unos meses antes de que un Estado tutelado enmendase la Constitución para adoptar políticas fiscales, monetarias y sociales que tenían como objetivo cumplir con los requisitos de déficit y deuda de la Unión Europea y cerrar el paso, por tanto, a cualquier veleidad de vuelta atrás. Así pues, y a todos los efectos, la actual crisis política fue desencadenada desde arriba por la clase dominante con el fin de acelerar las políticas neoliberales, por lo que los proyectos de reforma política que ahora compiten por el poder en España están atados de pies y manos por adelantado y sin duda resultará esclarecedor comprobar qué papel real van a desempeñar en el futuro inmediato. De forma simultánea, el movimiento 15M y sus sucesores han hecho ver de manera cada vez más nítida que la autoorganización y la autonomía ya no constituyen perspectivas revolucionarias, sino los límites con los que el proletariado se va a topar una y otra vez a medida que la crisis avance y tenga que luchar por su reproducción. A su vez y de forma indirecta, son la demostración palpable de que en la actualidad el grueso de las categorías del discurso radical de los años 60 desempeña el papel de una distracción inocua que de hecho no apunta más allá del marco político del democratismo radical y de la sociedad establecida. Un ejemplo que viene al caso fue la reivindicación de democracia real a la que la mayoría radical del movimiento 15M opuso el lema «todo el poder a las asambleas». Si bien esta oposición expresaba en cierto modo el impasse entre los sectores reformista y radical del movimiento en torno al intento de afirmar una identidad común, a saber, eligiendo entre la ciudadanía por un lado y una clase obrera mistificada por otro, lo cierto es que lo hacía solo al precio de enmascarar su profunda unidad subyacente. En efecto, si algo puso de manifiesto la dinámica del movimiento de las plazas ocupadas y sus secuelas, fue el carácter cada vez más vacío de dicha alternativa, ya que una identidad constituyente, organizada en torno a la clase obrera o no, ha dejado de ser una posibilidad real. Por tanto, la ilusión de la generalidad que alimenta el activismo, ya sea bajo la forma del mito de una autoorganización política generalizada o la de una pluralidad de luchas específicas que superan poco a poco su separación y convergen en una unidad política, está abocada a la quiebra y terminará haciendo implosión junto con el propio activismo. De hecho, el lema «todo el poder a las asambleas» ya se ha convertido en la consigna común no de unos pocos obreristas nostálgicos, sino de todas aquellas fuerzas que aspiran a perpetuar la política en todos los ámbitos de la existencia y transformar la totalidad de la vida social en un problema de gestión. Por lo demás, no existe ningún motivo fundamental por el que este proyecto radical y las perspectivas de quienes se congregan en torno a Podemos, pongamos por caso, hayan de estar reñidas a perpetuidad. Lo que les une es la búsqueda común de soluciones a la crisis actual bajo la forma de un poder popular, al margen de que el instrumento de ese poder sea un Estado nacional democráticamente reformado o una democracia directa pura desde abajo, combinación que, por cierto, no es precisamente inédita. En el ínterin que separa el 15M del momento actual, las luchas sociales que se han desarrollado en el Estado español han dado modestos pero importantes pasos adelante. Las marchas de la dignidad que llegaron a Madrid en marzo de 2013, por ejemplo, fueron el marco de un vuelco en la tónica imperante desde hacía largo tiempo entre manifestaciones masivas y disturbios callejeros. Una de las principales manzanas de la discordia que lastraron al movimiento 15M, a saber, el celo con el que el sector mayoritario del movimiento asumió la tarea de identificar y entregar a la policía a individuos presuntamente violentos, llegó por fin a término. Algún tiempo después, en enero de 2014,
Los disturbios de Gamonal, que surgieron a raíz de la oposición de un barrio de clase trabajadora a los costes municipales de reurbanización de la principal avenida de la zona, mientras el gasto social caía en picado, suscitaron manifestaciones de solidaridad en todo el país y marcaron un punto de inflexión cuando jóvenes de clase obrera, pobres urbanos y ciudadanos de a pie salieron a la calle en más de 30 ciudades. En Madrid se produjeron enfrentamientos con la policía durante 2 noches consecutivas, mientras que en Barcelona se desplegaron por primera vez cañones de sonido para dispersar a los miles de manifestantes que el 17 de enero marcharon por el centro de la ciudad levantando barricadas, rompiendo lunas de los bancos y atacando una comisaría de policía. Apenas unos meses más tarde, hacia el final de mayo, en Barcelona estallaron graves disturbios cuando se desalojó el centro social ocupado de Can Vies, situado en el histórico barrio de Sants. A lo largo de los 6 días y noches siguientes, miles y miles de residentes locales, jóvenes y ancianos, trabajadores y desempleados, se lanzaron a las calles. Antes de que hubiera llegado la noche del viernes, se habían producido protestas en más de 40 barrios y pueblos diferentes, además de disturbios en Gracia, Sant Andreu, Nou Barris y otros barrios. Tampoco en esta ocasión, a diferencia de lo que tantas veces había sido el caso en años anteriores, se emitió ninguna condena de la violencia ni se estableció distinción alguna entre formas de protesta buenas y malas. La única línea que se trazó fue la que separaba la violencia institucional de quienes estaban decididos a resistirse a ella. Tanto los movimientos de masas como los disturbios que estallan ahora son 2 aspectos de la misma crisis de la reproducción social. Las manifestaciones pacíficas desembocan en disturbios porque las luchas por reivindicaciones inmediatas topan constantemente con la acción represiva de la policía, que en la actualidad se ha convertido en un momento fundamental de la reproducción de las relaciones de clase, como deja en claro la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno en noviembre de 2013. Entre tanto, los salarios reales han disminuido sustancialmente, la pobreza y la desnutrición van en aumento y cientos de miles de personas que no pueden mantenerse al día de los pagos de la hipoteca han sido desahuciadas. Así pues, en la coyuntura actual confluyen el agravamiento de los males económicos de la mayoría social, una desconfianza exacerbada hacia una clase política cuya participación en nuevos escándalos de corrupción se descubre cada día, la puesta en tela de juicio de la práctica totalidad de las instituciones y una población cada vez más exasperada y levantisca. Lo que durante algún tiempo se echó en falta en este panorama fueron precisamente las luchas en los centros de trabajo. Sin embargo, a lo largo de los últimos 2 años, los trabajadores de multitud de sectores diferentes, a pesar de que las luchas permanezcan localizadas y suelan ser de naturaleza defensiva, se han ido declarando en huelga cada vez más, y algunas de esas huelgas han tenido un éxito considerable, lo que también representa una inversión de la tendencia predominante desde hace muchos años. En Madrid, la Marea Blanca, organizada para oponerse a los recortes y privatizaciones en la sanidad, se notó una victoria espectacular después de que sus huelgas y protestas obligaran a los tribunales a intervenir para evitar la privatización de 6 hospitales. Ahora bien, eso no significa que las luchas obreras estén convergiendo con los movimientos sociales, lo cual pone de relieve uno de los principales escollos de la situación actual, a saber, que las luchas en el ámbito de la reproducción social siguen estando separadas de las que se dan en la esfera laboral. Y solo un salto cualitativo permitirá ir más allá de las luchas reivindicativas en ambas esferas y poner sobre el tapete la cuestión de la propia reproducción de las relaciones de clase. Como dice el grupo Terror Communiste, dice, la superación de la autoorganización realmente existente no se obtendrá mediante la producción de la autoorganización verdadera, correcta o buena. Se logrará contra la autoorganización realmente existente, pero dentro de ella, a partir de ella. En otras palabras, mientras la confrontación de clase no desemboque positivamente en la comunización de la sociedad, es decir, en la apropiación de los medios de subsistencia, comunicación y transporte, con el objetivo simultáneo de atacar al capital y abolir al proletariado, la autoorganización y las luchas defensivas seguirán siendo la única forma de acción posible. Ahora bien, el salto cualitativo entre una situación y la otra no estará precedido por una unificación política del proletariado, sino por la proliferación de rupturas en el marco de las luchas existentes y enfrentamientos conflictivos entre prácticas diferentes, como las que puedan surgir, por ejemplo, en torno a cuestiones de género. Para poder unirse realmente y relacionarse entre sí como individuos, los proletarios tendrán que abolir concretamente su separación,
superando prácticamente todos los términos de la relación de clase capitalista. Señalemos, por último, que analizar teóricamente el movimiento real que suprime las condiciones existentes no permite anticiparse necesariamente a él, y que la difusión de ideas, por geniales que éstas puedan parecer, no puede engendrar una revolución ni tampoco acelerar su llegada. La teoría solo puede ser un momento necesario del carácter autocrítico de luchas realmente existentes, por lo que participa de la naturaleza contradictoria de éstas. Asumir el carácter incompleto de la teoría comunizadora, por tanto, lejos de invalidarla, es lo que le permite adecuarse a aquello que describe. En consecuencia, difundir el concepto de la comunización poco o nada tiene que ver con revelarle al movimiento real lo que realmente es, y no digamos ya con la quijotesca empresa de intentar elevar el nivel de conciencia. Eso no significa, sin embargo, que la posibilidad de ir más allá de la sociedad existente sea ajena ni al estrechamiento de relaciones entre unas luchas sociales cada vez más autocríticas y la concreción cada vez mayor de la teoría revolucionaria. Muchas gracias. Damos paso a preguntas. Si hay preguntas. Luego se puede preguntar, no se puede preguntar en inglés también, ¿no? Sí, sí. You can ask in English if you want, because there are many people from England. ¿Alguien puede traducir? Que no sea yo. Nos encargamos. Vale. Bueno, pues yo tengo varias preguntas, pero haré la primera, según he ido leyendo el texto. Me interesa esta, ¿me podéis decir? Porque así voy como más rápido. No, pues preguntan ellos todos en castellano, vamos a traducir todo. Perdón, mi pregunta. Ahora no. Pero es que no, se queda, entonces hay que traducir todo para la respuesta. Entonces me parece. Bueno, no traducimos nada, ni en inglés ni en No, si castellano. hay una pregunta en inglés, tengo que ir a castellano. Vale. No, yo lo primero me gustaría preguntarte acerca de la relación que veis entre lo que sería, del texto que nos has contado, lo que sería el primer y el segundo punto, en el que haces una genealogía de los flujos de comunicación en la izquierda española de los años 60-70, y este momento del tercer punto, 15M, marea negra, blanca, verde y Podemos, ¿no? que es igual interesante, pero me gustaría saber de cómo coligas la genealogía con la situación actual. Pues realmente no sé si te voy a si lo que te contesto es lo que quieres saber, ¿no? Pero hay una, o sea, después del 1000 que se acaba, las poquitas cosas que hace el grupo, etcétera, primera fase, llamémoslo así, realmente ya hasta 2003 o así no hay nada. O sea, se publican algunas cosas de Dové, y yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo me enteré de la existencia de grupos como EndNote y Terror Communist y otros muchos en 2012, o sea, un poco después del movimiento 15M, que yo estaba viviendo en Madrid en esos años. Y, o sea, desde el punto de vista, si quieres decir, de continuidad de gente, de grupos que elaboran la teoría esta, ¿quieres decir o no? Es decir, no que hubiese una continuidad real en el sentido de que hubiese pues, una referencia determinada, sino también un poco por las razones por las que tú has hecho ese trazado, esa línea, ¿no? Que es una relación que puede tener causas reales o bien relacionales, que también son interesantes. Sí. Vale, yo como decía así al principio de la lectura, o sea, algunas de las cosas a las que aludo, que he citado aquí, sabía que existían desde hace muchísimos años.
¿no? Lo que no sabía, no tenía la más remota idea, es que había habido una fase turbulenta a principios de los 70 en Francia, en este medio, con el que más o menos he tenido cierto contacto desde hace 20 y muchos años, y que no había trascendido nunca, nada, ¿no? No había trascendido y además había preguntado de vez en cuando a alguna gente, ¿no? Relacionales, no sé. Y por otra parte, es que también, ni siquiera, como también otra cosa decía, es que era como que la mayor parte de la gente que tenía algo que ver tampoco parece que tuviera mucha conciencia de que hubiera habido, o sea, esta crisis de la ultraizquierda a la que estoy hablando, en aquella época, aunque ya se elaboró la noción de comunización y otras rupturas, digamos, con la ultraizquierda clásica, nadie pensó que constituía un medio aparte, ¿no? Durante todos esos años, ¿no? Entonces, realmente, cuando ha empezado a volverse a hablar de esto y a elaborarse teóricamente de otra forma bastante distinta y muy influida por el grupo Terror Comunista, ha sido en años recientes, o sea, muy recientemente, ¿no? Pues desde el 2008 o algo así. Y ahora tiene... Espera, vamos a... Sí. Pablo, hago un breve resumen rápido de la respuesta, de la pregunta y la respuesta. So he asked about the continuity between the genealogy of communization and then new movements like 15M and then now Podemos, and is trying to and then Federico mentioned that he knew about this term for a long time, as he said in the talk, but now there was a big gap and there hasn't been any real connection, and it's very recent that now this term is being developed, and in Spain it's almost, there's nothing. Más o menos. Sí. Sí. Una preguntita. ¿Se explica exactamente por qué ha habido ese cortocircuito, esa separación? Es decir, porque la izquierda, digamos, convencional sí tenía bastante contacto con Francia. Luego la extrema izquierda parece que no tenía ese contacto con la extrema izquierda francesa. So why there was that that gap? Because, for example, with the left, it was a kind of direct communication. So why this gap? Especially with France. Especially with France, sorry. Pero tú lo que me estabas diciendo es que crees que se perdió el contacto. Claro, no hay publicaciones. Sí, bueno, lo que pasa es que... ¿Cuáles son las causas de ese aislamiento? Pues yo diría que las causas son la transición a la democracia, la crisis económica, o sea, el final de este ciclo de movimiento asambleario que se habló, y la conversión industrial y todas las cosas que viene a hacer el PSOE con el PSOE. Entonces languidecen, o sea, por otra parte nunca habían tenido una enorme fuerza, ¿no? La selección de España no tuvo nunca Sí. representación parlamentaria. ¿Cómo? No tuvo ningún tipo de grupo accedido al Parlamento. Sí. Quizás a lo más de Euskadi y algo, pero a nivel español no había nada. Por otra parte, también eso que se señalaba es que había un movimiento obrero autónomo que llevaba cierta extensión y que en el panorama de la transición, viendo un poco que se avecinaban tiempos difíciles, gran parte de ellos se meten en la CNT. Y a los 2 años están fuera, expulsados, se van ellos mismos. O sea que eso también te puede dar una idea de que, en fin, que a lo mejor no tienen las cosas muy claras, ¿no? O bueno, metieron la gamba. O se negaba una representación política en el Parlamento. O se negaba una política en el Parlamento, pero claro, es que tal y como lo estaban presentando y un poco lo que defendían iba bastante contrario a esa representación. Sí. Entonces las cosas podían ser claras respecto a ese punto con ellos. Why that gap, that absent? And he said that the transition to democracy and the industrial reconversion, restructuring, all these factors led to the kind of
the decrease of the ultra left, and also many people, when democracy was implemented in Spain, they went into the CNT, and after 2 years they left. It was a total fiasco. And then she mentioned that basically, then she said, oh, maybe there were some small groups that they were in representative politics, but then she mentioned no, many of them, they were negating this representative politics. Which is why they joined the CNT. It was the same question. No es lo anterior. Yo sencillamente un detalle histórico, ¿no? Que claro, siempre las presentaciones tienen su narración o continuidad. Pero leyendo sobre Guillaume el Guerrero, porque mi pronunciación del francés es pésima, pues fue como, bueno, él cuenta su relación, realmente hay un texto bonito también de cómo fue su relación con Guy Debord y cómo se inicia, cuando él se mete en la librería y demás. Y bueno, a mí ya me creó un interés en su personaje, ¿no? Pues como esos acercamientos de Guy Debord en socialismo barbarie, luego como sus problemas con Castellaris y demás, y él, por el personaje de Guillaume, a mí me gusta el personaje de Guillaume, ¿no? En su discreción, en su librería, ¿no? Arriesgando a su familia, ¿no? Para darles de comer decentemente. Pero claro, luego sale con todas estas relaciones, pero falta ese último detalle que ha desvanecido su personaje, ¿no? El del negacionismo. Es un tema como muy curioso también, ¿no? En esa autonomía de la negación llevar a ese ultranegacionismo que también es como una ley bastante compleja, ¿no? Que se niega todo, se niega el holocausto y se niega... Entonces ya tiene una vinculación con la teoría nazi, o al menos lo han vinculado con esos planteamientos. Entonces es como esa misma extrema izquierda, volvemos a lo de siempre, ¿no? Ese hilito fino, que luego las interpretaciones se pueden llevar por cambiar. She's talking about, she's very interested in the figure of Guillaume and his library, his bookshop, and then one element, he kind of is a figure that has been effeminated, that has been lost, but then she's very interested in the aspect of negation, that he was promoting a form of negation that he took it so far as kind of negating the Holocaust, and that kind of made a link to the right wing. So, yeah, that's the Hombre, iba en eso, que suena un poco así como tremendista, ¿no? Pero en la negación historicista, ¿no? La negación única que lleva todo ese camino. Entonces... Claro, pero me estás preguntando algo, ¿no? No, muchas veces en esos siglos, ¿no? Claro, yo, como estabas tú en la presentación, parecía como un personaje muy desvinculado de Guy Debord. Realmente la relación fue bastante estrecha. Él, de hecho, se sentía como dolido en un momento que necesitaba de la ayuda de Guy Debord. En su carácter Yo eso no lo sé, o sea, yo sé que parece que entró en el año 67, los situacionistas dejan de vender sus publicaciones en la librería esta, y no sé, no parece que hubiese, no sé, una ruptura violenta o algo así, ¿no? Pero por algún motivo, pues, un distanciamiento, ¿no? Y bueno, sobre el tema este de la evolución negacionista de Guillaume, habría mucho que decir, ¿no? Pero sí. A ver, ha habido distintos intentos de explicarlo, ¿no? Y sobre todo también, porque claro, o sea, lo de Guillaume puede estar bastante claro, ¿no? O sea, volvió a sacar la librería como editorial y evidentemente es una editorial abiertamente negacionista, ¿no? Por otra parte, antes de que eso tuviera lugar, había habido un... Bueno, no sé si llegaron a publicar, pero en todo caso
dieron cierta difusión a los escritos de un señor que se llama Paul Gassinier, que había estado en los campos de concentración, era comunista entonces, y creo que pasó luego en los años 50 a ser anarquista un tiempo. Y bueno, yo no he leído los libros, pero bueno, cuenta su experiencia en los campos y parece que, bueno, que tenía sus dudas sobre algunas de las cosas que se cuentan, y sobre todo, o lo que no se le perdonó mucho, es que hablaba bastante del papel de los militantes comunistas en los campos, ¿no? Pero bueno, luego también, a lo mejor, esto es otra hipótesis, por ejemplo, que dice la gente de Theory Communist, es que la gente del medio ultraizquierdista le tenían tantas ganas a la democracia y pensaban que era como... pensaban de alguna manera que desmitificando la democracia o demostrando que en muchas cosas el totalitarismo stalinista o nazi estaba al mismo nivel, de alguna manera estaban socavando la democracia, ¿no? Pero bueno, en fin. Maybe I'm going to try to do a little summary, but she was making the relationship, or trying to make the relationship between colonization theories of the colonization and negation theories, no? Especially because she was saying that in any historical narrative, you end up making like omitting important figures, as you were saying. John, in his narrative, it becomes like a very important figure, but we were like introducing him back, no, into the discussion, especially to this notion of delegation and this current of delegation. Or on the other hand, a negative consequence in the sense of taking over. People kind of jumping on the wagon. And marginalizing. And also, and generate another 20 years gap. And take into account that in Spain, that gap he mentioned finished with that group that is distributing or translating material that is not produced by them. There are no groups in Spain producing theory from Spain. Vale. Entonces eso que... No, eso es lo que había dicho antes, que no lo has dicho. Okay. Bueno, sobre el asunto este de 15M, Podemos y todo esto, al principio era bastante optimista, en el sentido de que, bueno, cuando preguntan a la gente por ahí por la calle, en distintos programas de televisión, qué piensan de lo de Podemos, se ve que hay bastante gente... Lo que le preguntaban, de hecho, ¿qué le preguntarías a Pablo Iglesias? Y decían, ¿tú de verdad crees que vas a poder hacer esto que estás proponiendo? Entonces, la impresión que yo tenía o tengo todavía es que una gran parte de la población está deseando ver desaparecer pues, al Partido Popular, al PSOE y puede que hasta un poco a Izquierda Unida, ¿no? Pero no es tanto, o sea, creo que es más eso que una especie de historia de amor total con Podemos y se creen completamente. O sea, quiero decir, puede haber mucha gente que vote a Podemos y a lo mejor de una forma bastante como eso, que el compromiso es más o menos del mismo grosor que una papeleta de voto, ¿no? Y por otra parte, lo que propone Podemos es eso, un programa, una especie de vuelta a los buenos tiempos de la socialdemocracia en una época en que eso parece que está que es completamente inviable, ¿no? O sea que no está previsto en ningún lado en el mundo del capital real una especie de vuelta a un paradigma socialdemócrata, ¿no? Entonces yo pienso que una de dos, o bien nos sorprenden mucho adaptándose de alguna manera que está por ver a lo que hay, o están bastante condenados a entrar en crisis bastante pronto, ¿no? No sé. Vale, entonces ha dicho de que él he was very positive about Podemos, now maybe not so much, but that he
And he said that maybe some people are voting them, but not like totally enchanted by them. Yeah. So there is, people that maybe they do it, but just because the rest is awful. And then that he says like, oh well, maybe the two options that maybe Podemos does, that they surprise us and they actually manage to adapt in somehow their kind of living standards that we had been like some kind of with the welfare system, with the social democratic welfare system, but not in the sense that they can actually do it. more in the sense that they adapt to the neoliberal situation somehow, okay, and so then manage to present it in a different light, but basically comply. Or on the other hand, they are going to just crash because there is no possibility for basically realizing what the program is promoting. Mm-hmm. Closely analogous to Syriza, isn't it? The same problematic, more or less. With that. Espera, Anthony. Yeah, so thanks a lot, Federico. It's a really great paper, and it kind of ties together a lot of really interesting threads, which I really didn't know a lot about before. But I kind of wanted to maybe, it's a little bit similar thread, but we're kind of in this period of kind of a retrenchment, various kind of retrenchments of nationalism all over, and those kind of just picked up in a way on this kind of thread through the paper, which is like the kind of trajectory of what happens to internationalism. And I thought it'd be interesting to think about it through the course of this kind of paper and all the different threads that connect and break off, but also kind of maybe thinking about it now, because we have all these cycles of struggles, but in fact very few of them, except for maybe most recently ISIS, have actually break any national borders whatsoever. And that's a kind of very curious situation at the moment when there's kind of more movement of people internationally than ever before. I don't want to just kind of treat internationalism as just a kind of something to affirm or positivity, and it's only maybe just something that belongs to the kind of pre-Second World War period in the past. But I'm just kind of interested in your views on that and maybe others as well. So Anthony is interested in the Tranquilo. Ahora al revés. Perdonad, Bueno, resumiéndolo mucho, es jodido esto de traducir, ¿Es en castellano y hago en inglés? Venga, vale. No, que Anthony estaba preguntando a Federico sobre la cuestión del nacionalismo, ¿no? En relación también al internacionalismo, sobre todo en un momento como el actual, en el que la situación de crisis contemporánea parece como que el nacionalismo es el proyecto que emerge, pero que al mismo tiempo que el internacionalismo sigue estando ahí, pero que el nacionalismo está eclipsando en estos precisos momentos. ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? A ver. No, es que lo digo en español, en Spanish, ¿okay? Vale. Una de las cosas, por ejemplo, en primer lugar, se produce la crisis de 2008, en fin, todo esto ya es hundimiento general de la miseria, y los movimientos de protesta pues empiezan en un marco nacional y además con reivindicaciones de tipo reforma política o reformas económicas, siempre planteadas como algo que alguna fuerza política nacional tendría que traducir en hechos, ¿no? Y al mismo tiempo, es que, por ejemplo, en el 15M al principio, unas cosas que a mí me sorprendía en Madrid, por lo menos, era que no se veía ahí muchos senegaleses ni marroquíes, o sea, era una cosa bastante nacional. Eso es malo en sí, no, pero te da una idea de hasta dónde llega la profundidad del movimiento, ¿no? Por otra parte, o sea, cuando hablamos de internacionalismo, a lo mejor sería un indicio más
palpable o más interesante de internacionalismo en la disolución de las barreras nacionales dentro de países, dentro de estados aislados, que una especie de solidaridad abstracta con Grecia, con Egipto o de ellos con nosotros, ¿no? Que también está muy bien, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de que estos movimientos de protesta que se están dando ahora no logren superar determinadas divisiones sociales, como la que hay entre pues, población autóctona e inmigrantes, que hay millones de ellos aquí, pues es un dato de hasta dónde ha llegado la subversión de la sociedad. Pues ha llegado hasta donde ha llegado, no más allá, ¿no? Y desde luego no se puede ni concebir remotamente la idea de una revolución social profunda y a fondo sin que eso cambie, ¿no? Well, he mentions that with the crisis in 2008 and all the misery that developed, there were a lot of movements, but they were working in the national level, doing reformist demands, economic or political, but in the national level. One thing that he was very surprised with the 15M was that he didn't see many Senegalese or Moroccans people, which it might be one of the kind of, it maybe points out to the lack of bigness in the movement. So basically he's also interested in the kind of internationalism maybe happening within the borders of a state. I guess he also mentioned the kind of solidarity that exists between different countries, like with Greece or with Tunisia, with Egypt. There was that kind of happening, but there was, for example, a lack of overcoming some of the divisions, like between immigrants and autochthonous population. Dimitra. Yeah. In some respect, wondering for question and yeah, I mean, I was wondering because you also talk about the kind of debate in 15M between the kind of the citizen as a subject or working class as a subject, and I've been wondering how this related in the discourse of the movement and all kind of its continuity over the past few years in its relation to what subject it actually calls forth. I mean, if it calls a national citizens and necessarily excludes immigrants and people of other kind of origin. That one thing. And then the other one was to do with, because you mentioned this recent series of strikes. So could you tell us more about the strikes? And because you later say that you talk about the convergence of the kind of struggles in the spheres of production and reproduction as a kind of thing that is desirable, but this seems to come into conflict with perhaps what you said earlier about creating unity, the problem of just creating unity. And perhaps there is a reason why these things are separated, and it's worth thinking about what this situation is and why it is this way and what could follow. Yeah. La primera en relación lo que menciona Federico en relación al 15M y sobre todo en la idea de ciudadano, qué tipo de ciudadano como subjetividad, como sujeto, y qué tipo de subjetividad está llamando o está convocando, ¿no? Si es un sujeto nacional que descarta al inmigrante, por ejemplo, y en ese sentido también, la segunda pregunta tiene que ver con las mareas, la marea blanca que has referido, todas las vueltas que han habido en estos movimientos, que a ver si puedes hablar un poco más de ellas.
y sobre todo un poco volviendo a esa idea de qué tipo de unidad crean o producen y que si anteriormente, quizás incluso al movimiento del 15M, que parecía que esa ciudadanía estaba más fragmentada, bueno, pues ¿no? Ahora estamos como en la unidad de esa fragmentación, pero quizás había una razón por esa fragmentación. Vale. O sea, la primera pregunta, por favor. La primera era en relación a qué tipo de sujeto convoca, ¿no? Si es nacional. Yeah. Okay, this brings to mind your first question. There's a political force in Catalonia called Esquerra Republicana, just like pretty closely allied to the Catalan government right now. And for years, one of their slogans was "Catalan is anyone who works and lives in Catalonia." So I don't think that the Podemos and other democracy regenerating movements are necessarily excluding immigrants in any way, no? As far as that's concerned. Yeah. Vale. So, Yuri? Nada, en relación a, in relation to your first question, perdón, porque él es inglés y yo también, por eso yo decía vale. So, no, bueno, me puedo. Bueno, no, ya. Es que lo he escrito en inglés. Bueno, que no necesariamente, bueno, que el eslogan de Esquerra Republicana, que ya sabéis cuál es, que pues es catalán es todo el que vive y trabaja en Cataluña. Entonces no cree que... pone como ejemplo, ¿eh? Que ponen por ejemplo, y entonces dice que no cree que partidos como Esquerra Republicana o Podemos excluyese a inmigrantes que no tengan... Por el hecho de serlo, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, yo por una observación a raíz de la primera pregunta de ella, Queda la segunda. Que era la segunda. Luego vas tú. Vale, bueno, esta es la primera, ¿no? La idea de ciudadano, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso, yo quería... porque recuerdo que una de las cosas que a mí en su momento me llamó desafortunadamente la atención era esta especie como de énfasis continuo en la repetición de esto no es un movimiento político. Había ahí como una extraña idea, o sea, se quería difundir la extraña idea de que de cara al estatus de partidos, y que bueno, que lo que se gestaba allí no era una amenaza exactamente porque no era un tipo de política. Y yo creo que eso sí que dibuja un perfil de ciudadano peligroso o como no del todo, no sé, quería como hacer la observación de... ¿Qué traducir? Sí, so that's something that kind of he was kind of surprised by in an unfortunate way, in a negative way, was when the movement was declaring itself as saying that this is not a political movement. But with this, it meant also that it was not a threat. But then he mentioned about something about dangerous citizens, which I don't understand very well what he means. ¿A qué te refieres con No, porque, a ver, cuando yo por lo que he entendido de la primera pregunta de ella, refería como de la idea del ciudadano que emerge del movimiento de las plazas. Sí. Claro, la cuestión de que ese movimiento, pese a esta cuestión asamblearia y que todos se reunían allí, ancianos, enfermeras, perros y gatos, a diferencia, o sea, a pesar de todo esto, la cuestión de ciudadanía estaba como parapetada por... no es una cuestión política. Y yo creo que eso es un fake profundo. So basically that all these people that were in the squares, old people, nurses, cats, dogs, were saying, okay, citizenship is not a political problem, which he thinks is a total mistake.
Bueno, fake. Que dice que es fake. No, fake. Okay. De todas formas, sí que quería decir yo que en ese ejemplo, ¿no? de que has puesto de Esquerra Republicana, sí que es como ambiguo. Claro, todo aquel que vive y trabaja en Cataluña, pero con o sin papeles, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que trabaja, que también es una forma de... Si no trabajas, ¿qué? Eso es, ¿no? No, I was just saying that it's very ambiguous, the example of Esquerra Republicana, because everyone who works and lives in Spain, but with or without papers, so legal or illegal. Or if you're not working. Pero que contestaba antes, le contesto un poco a Pablo, ¿no? So he's going to reply to Pablo, and then we're going to the second question. Your second question about the strike. Okay. We have a message. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. Quizá, o sea, lo del 15M era como decir que esto no es un movimiento de carácter político porque no estaban inmediatamente montando un partido político o presentando candidaturas a las elecciones. Sí, me parece que es bastante fake, ¿no? También era bastante, además que estaban, aunque no lo tenían, digamos, no les salió muy bien lo de presentar reivindicaciones, algunas lo lograron plantear, ¿no? Y de hecho llevaron papeles al Parlamento, los entregaron allí. A mí sobre todo esto que dices se me viene, lo que me recuerda mucho es el famoso no nos representan, ¿no? O sea, porque estuvo bastante claro que algunos nos representan, pero que sindicatos, por ejemplo, como la CNT o la CGT, en un momento dado podían representarnos, ¿no? O ahora mismo parece ser que Podemos sí que nos puede representar, ¿no? O sea, que el no nos representan no parece que fuera un rechazo hasta las últimas consecuencias de la representación política, claramente no, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, es totalmente, no sé, fake, reversible. She was saying that, in the 15M, they were, because they were not supposed to be a political movement, even though they tried to generate some demands that they were not very successful, but they did actually try to address them into Congress and into Parliament. But then, for example, they came up with this question, with this slogan that it was, they don't represent us. But this was not total negation of representation. It was just like, now they don't represent us, but we've seen now they're looking. Apparently some people might. But also, and I'll finish with this, is they say, or you say, that they talked about themselves as not being a political movement, but they were not an anti-political movement, because the first week after they occupied the squares, there was elections, and they decided by the majority not to do anything disruptive, so the elections could proceed. Anyway, about the strikes, I don't know an awful lot, remember an awful lot. There were like several refuse or garbage collector strikes in certain towns that were successful. I mean, there was nurses going on strike. There was fishermen in Galicia. I think the common denominator of all those movements was that they were refusing, like, layoffs or wage cuts or all the crap that has been raining down on workers in this country. And the surprising thing was that it was like for the first time in a long, long time, they were actually getting somewhere. You know, they managed to stop things, and people who had been fired for going on strike were readmitted, and things like that. But I mean, I can't really be more specific right now. I'm sorry. Marina. Bueno, antes terminando con el comentario que le hacía al comentario de Pablo, decía que sí, que aparentemente era un movimiento 15M era no político, pero no antipolítico, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que luego elecciones, ¿no? Y que eso puede tampoco consecuencias, ¿no? Y en relación a la pregunta, la segunda pregunta sobre las huelgas,
bueno, pues que ha habido algunas huelgas que han tenido éxito, ¿no? Se refería a algunas huelgas de servicios de limpieza, Metro de Madrid, limpieza, sanidad, pescadores. bueno, los pescadores de Galicia, y que, bueno, más allá de, ¿no?, de que casi como, ¿no?, o sea, del éxito que han tenido, ¿no?, que han conseguido realmente parar. Sí, en algunos casos había pues esos sanciones o despidos de mucha gente que se lograron echar atrás. O sea que no creo que tuvieran grandes éxitos en el sentido de que pues, hubiera grandes subidas de sueldo y cosas de este tipo, ¿no? Pero por lo menos parar algo sí. Yeah, and I just wanted to maybe pick up on the final part also of Dimitri's question about the relationship between unity and the production and reduction struggles and the structural reasons for their sort of discrepancy between them or the separation, ongoing separation. And then I also wanted to make a comment about the internationalism question. I mean, I was thinking like two things which are more kind of oblique, maybe not directly confronting it, but I was thinking about the way that the kind of demands or sort of like slogans by various sort of occupation of the squares, including 15M movements, to the extent they were addressing, I guess, the EU or sort of the general situation at the level, I guess, of financial stability and austerity. At least maybe there's a kind of negative internationalism in that, I guess, at the fact that the situation itself is transnational and cannot be solved internationally. And the other thing I was thinking about was the very high level recently of struggles around refugees in Germany, for example. And I mean, that's maybe staying within the kind of activist community in solidarity with those struggles, but that's been very important there recently. Bueno, la primera cuestión que quería de alguna manera retomar, la primera pregunta de Dimitra en relación a la cuestión de esa idea de unidad, ¿no? De qué tipo de subjetividad, qué tipo de unidad genera un movimiento como el 15M. Y luego también quería retomar la cuestión del internacionalismo, sobre todo en relación a cómo, bueno, los movimientos de ocupación y sus demandas, de alguna forma, de manera desde ese internacionalismo tratan de parar esa idea de Europa y sobre todo en términos financieros, ¿no? Y que crea como una negación, o sea que es como un internacionalismo que niega ese modelo. Y también, por ejemplo, se refería a los movimientos y a las protestas que ha habido en Alemania en relación a los refugiados políticos, ¿no? Okay. It seems to me that although a lot of time has gone by since 1960s, 1968, that this was already the problem of a connection between the sphere of production and the social reproduction or whatever was outside the workplace already was posed at that time and is probably responsible for the May 1968 not ever getting any further. And nowadays it's a very different situation because working class movements have been, as in struggles in production, have been completely low-key, to say the very least, for many, many years. And now that they are happening and sometimes being more or less successful, nothing else seems to happen. No? It doesn't lead to any, I don't know, connection with the social movements or some kind of revival or some sort of workerism. And I really don't have an answer, an explanation. I mean, it's obviously like a necessary product of the situation we're in, no? That we have movements like 15M and the occupation of the squares, and beyond thinking that at some point something has to give, as they say, and there would have to be connections between movements outside workplace and
and working class struggles, and I really don't have an answer for that. Bueno, estaba un poco refiriéndose, Federico, a bueno, la comparación entre el momento actual y el 68, sobre todo en relación a esa idea de bueno, a los movimientos sociales y a las luchas de clase, ¿no? Y bueno, que tampoco, ¿no? Sabes cómo, o sea, tienes como una... Bueno, es un problema que está como planteado desde entonces, entonces era un contexto en el que había mucho más movimiento obrero, que aún así no se llegó a producir ni siquiera en Italia en los años 70, donde parecía que había una posibilidad de que sucediera. No llegó a producirse una situación de sublevación generalizada que de alguna manera pues iniciara lo que sería un proceso de abolición del capitalismo y de supresión de pues, los espacios de producción por un lado y todo lo que es la vida, la reproducción de la vida social, la vida cotidiana por otro, ¿no? ¿No? Bueno, se quería que lo dijeras tú. Bueno, ¿Lo puedes hacer tú? más o menos lo he contestado, ¿no? Es Pablo. Yo bueno, intento como reunir tres preguntas en una. Y a mí me interesaba también un poco por lo que hemos ido trabajando en el grupo de trabajo, en las lecturas que hicimos, pues, la cuestión de la autoabolición y el tema de... Y aquí hay una idea como que vas reflejando, bueno, mi idea que es también problemática, que es problemática de la convergencia entre las luchas, por un lado, como del proletariado y por otro lado como las luchas como sociales, como de repente sí que puede haber una suerte de convergencia en un momento post 15M, pero no igual no a colación del 15M, pero sí por la situación de crisis, pero como que en el fondo esa convergencia es un poco aparente, pero que no llega a ser real. Eso yo he entendido del texto, ¿no? Y hablas de hecho al final como de abolir esa separación. Yo te quería plantear desde esa idea, bueno, voy a apuntar como varias cosas. Por un lado, tú vives actualmente en Madrid, ¿no? No, en Barcelona. Ahora en Barcelona, pero has vivido en Madrid. Sí. Yo no vivo en Madrid, pero por el verano del 2000, bueno, estuve un verano allí y por lo que mis amigos me decían era manifestación a diario de distintos colectivos bien relacionados con los lugares de trabajo y con la situación laboral, bien relacionados con situaciones de otro tipo, social, personal o privativa o lo que fuere. Pero sí que había como alternancia, ¿no? Era como un ciclo como de muy, además como con mucha resonancia. Y lo que te quería plantear era la cuestión de si quizás esa no convergencia del todo viene por, no sé qué te parece a ti, pero viene por una idea muy, sí, estoy ahí apurando. Sí, igual está la última pregunta. Sí, por una idea muy cerrada o no de trabajo por parte, o sea, como por la cuestión de qué es el trabajo o si es el trabajo lo que, se me cae la pilla, si es el trabajo lo que realmente merece la pena aspirar a ser cambiado, ¿no? Y era un poco eso, por ahí la cuestión, si no es una cuestión. Esa convergencia no es una cuestión de la idea de trabajo. So Pablo is asking about, in connection to the reading group and the notion of self-abolition, in relationship to the convergence that has kind of existed between the proletarian struggles and other types of struggles post-15M, and whether he thinks it's not like a real convergence, but nevertheless interesting. And he was in Madrid one summer a few years ago, and friends were saying that there were many demonstrations, both in workplaces but in other types of places. So he's thinking about the issue of convergence, whether it has to do with the issue around work. Vale.
is really... ¿Me puedes explicar un poco más para esa idea de la convergencia de la más que si es una cuestión de trabajo, si es... La idea del trabajo. O sea, si es una cuestión de la idea de trabajo. Es decir, si estamos ante una idea de trabajo clásico, por ejemplo, el trabajo de cuidados, pagado o no pagado, entonces estamos como en los márgenes de la idea del trabajo, pero que se corresponde con realidad del trabajo. Entonces, si esa convergencia, por ejemplo, en la cuestión de cuidados, o ahí se produce una mayor convergencia porque se hibrida un trabajo con otro, ¿no? Frente al trabajo de fábrica, industrial, So he's interested in the convergence, whether it has to do with the notion of work in the sense of, for example, care work, that is kind of blurring with other types of activities. So that is no longer, industrial kind of worker, but it's kind of opening up. So is it this kind of issue around work and the way that it's expanding and that is, going through different types, a crucial issue for this possibility or lack of possibility of convergence between different groups of society, I guess? Bueno, sobre la cuestión de la convergencia, un poco creo que depende un poco de qué clase de convergencia estamos hablando, o si incluso conviene hablar o no de convergencia, ¿no? Porque si yo que he utilizado el término, me da culpa, si esa convergencia entre movimientos sociales y luchas en el ámbito laboral es una especie de, no sé, convergencia política, un frentismo, unámonos todos para luchar mejor, puede estar bien, pero en sí mismo no supone un cuestionamiento de las relaciones sociales existentes, ¿no? O sea, de alguna manera, el asunto que preguntabas antes de la autoabolición es un poco la respuesta, o por lo menos una posible respuesta, ¿no? O sea, si en lugar de producirse una convergencia política, lo que en algún momento, en alguna parte, empieza a suceder es que se empieza realmente a producir un proceso de apropiación de medios de producción, de comunicación y de inicio de abolición de lo existente, entonces más que una convergencia es como, bueno, es como un final de la separación, ¿no? Sería, o por lo menos el plantear la superación de toda esa separación, ¿no? Es que me estoy perdiendo con el castellano, pero so he's saying that he was a bit like asking. Saying that maybe it's error to put this word convergence on the table, because if this convergence means like a opposition, like a one opposition against, for example, against the current situation. Then, this could be, but no, it's not going could be a good thing, but it's still kind of a political unity. Yeah. So it would be answer in relationship that he thinks that maybe the self-abolition it could be a form of the answer in the sense of starting to destroy the kind of capitalist forms of mediations, buying from wage labor and the worker as a worker. Well, basically, till we get to that point somewhere, somehow, we're going to be stuck with debates about convergence, stuff like that. Una última pregunta y se acaba. O sea, the last question. No, más que una pregunta, era un comentario que por ahí me ha surgido de lo que decía, como de esto de la convergencia de luchas de proletariado y otras. Plantear que para mí, o sea, tanto si se dan en el ámbito laboral, en el ámbito de producción, como en el ámbito de la reproducción, son todas luchas que afectan al proletariado. O sea, no entender al proletariado como el que trabaja, el obrero. Y en ese sentido, remarcar lo que vos dijiste, que lo que se trata es de destruir las separaciones, que no de juntar las diferentes luchas sectoriales o las luchas que se dan en el ámbito laboral y en el ámbito de reproducción, sino de justamente eso, destruir la separación. Pero que tanto en el ámbito de la producción como en la reproducción, la contradicción que se reproduce esencial es la del proletariado y el capital, digamos, y esa es la contradicción que hay que suprimir, suprimiendo al proletariado y al capital. Marcar eso por ahí me parece una concepción siempre que genera problemas,
y que no es una cuestión identitaria del proletariado justamente como por el poder del proletariado, sino como una cuestión de la necesidad de negación del proletariado. Well, like he thinks he's just more of a comment that the kind of convergence between the proletariat and other people, well, or convergence between the struggles happening in the work sphere or outside the work sphere, he thinks that they are kind of are part of the proletarian struggle for him. And for him it's not a matter of bringing them together, all these different struggles, but to destroy their separation. So he thinks that the contradiction that exists is between capital and proletariat, is that the destruction of that separation that should be overcome. ¿Hasta aquí hemos llegado? Sí, creo que lo tenemos que dejar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. El que quiera puede seguirnos a puerta a la proyección de Pauline y de Daniel, que empezará, que nos esperan, al grupo que vayamos, y lo demás podemos quedar en algún sitio y tomar unas cervecitas y continuar la charla de una manera más tranquila. No hay color. La proyección es en inglés, mañana... te lo digo. La proyección es en inglés, la sesión mañana empieza a las 10:30, mañana todo el día en inglés en traducción. El domingo hay grupo de lectura de 11 a 2, el que quiera se va a discutir principalmente un texto de EndNotes, quien quiera una copia en papel está ahí, quien la quiera en digital, porque es muy consciente del medio ambiente, puede dejar el email y le mandaremos un email con el formato digital y también os podemos mandar todos los textos que se están de todas las presentaciones, para quien quiera leerlas tranquilamente. Muchas gracias y un aplauso para